Con su venia, señor presidente, y brevemente para interesar se dicte una sentencia condenatoria contra los tres acusados, ya que entendemos que de la prueba que se ha practicado en este acto ha quedado acreditada la realidad de los hechos recogidos en nuestro escrito de acusación. Este letrado es el número 20 en informar, lógicamente en aras a la brevedad y para intentar no ser reiterativo, ya que los letrados de las acusaciones que me han precedido en el uso de la palabra creo que han sido bastante exhaustivos y han explicitado claramente todas aquellas cuestiones que han sido objeto de debate en el acto del plenario. Simplemente va a realizar un pequeño esbozo respecto de la autoría de los acusados, cuáles son los indicios que a juicio de esta acusación existen, sin explicitar todos y cada uno de ellos, lo cual no significa que solo el tribunal pueda tener en cuenta los que vamos a explicitar. Simplemente reitero con una finalidad de no ser reiterativos. Y terminaré mi exposición aludiendo a la calificación jurídica. Respecto de la autoría de los tres acusados, creo y reitero que de la prueba que se ha practicado en este acto ha quedado acreditada su participación en el elenco de delitos recogidos en nuestro escrito de acusación. En primer lugar, respecto de Hawley Chemal, entiendo que actúa de manera concertada con el resto de los miembros de la célula desde el inicio, desde el año ya 2016. Tiene una relación con el resto de los integrantes de la célula y fundamentalmente con Younes Abu Yaqub, con Mohamed Hichame y con Youssef Aya, de manera constante ya desde el año 2016, con anterioridad a que se iniciara los actos preparatorios para la ejecución de los atentados terroristas. Así, ya aparecen huellas del acusado Hawley en la primera casa que ocupó el grupo, en la localidad de Gombrèn, en Gerona, en el mes de octubre del año 2016 hasta mayo de 2017. Conoce también la existencia del piso de Sant Pere de la localidad de Ripoll. En su declaración sumarial prestada ante el juez de instrucción, reconoció que él iba a ese piso y también reconoció que allí se guardaba material con la finalidad de confeccionar explosivos. Los días 23 y 24 de junio viajó a Alcanar con 5 miembros de la célula, así lo acredita los posicionamientos de su teléfono móvil. El 9 de julio del año 2017, la policía identifica al acusado junto a Omar Hichami, Said Aya, Moussa Oukabir, en un polígono de Barcelona cuando estaban comprando aparatos tecnológicos. El 11 de julio, el acusado, junto con Youssef Aya, adquiere una tarjeta SIM con un documento falso en una tienda llamada Salam New, en la localidad de Manlleu. Ese mismo día, el acusado acude, junto con Youssef Aya, a Industrial Sabonera para intentar adquirir precursores para la fabricación de explosivo, que no se pudo realizar porque no llevaba la documentación necesaria. El 12 de julio, el acusado va a Vinaroz para pedirle la furgoneta a Said Beniaza. Adquieren en esta segunda ocasión de manera positiva el peróxido, vuelven a Alcanar y nuevamente vuelve el acusado junto con los otros a la localidad de Vinaroz para devolver la furgoneta a Said Beniaza. Los repetidores de las antenas sitúan al acusado en estos lugares a los cuales me acabo de referir. El 14 de agosto, el acusado acudió a Benicarló para vender joyas con la finalidad de poder seguir financiando la adquisición de precursores para la confección de las sustancias explosivas. El 15 de agosto, Mohamed Hawley va con Youssef Aya y Younes Abu Yaqub a comprar bombonas de butano a la localidad de Camarles y nuevamente el teléfono del acusado le posiciona en ese sitio. 15 de agosto, cuando faltaban escasos días 2
para que se cometieran los atentados. Y finalmente, el día que se produce el atropello masivo en la Rambla de Barcelona, el pasaporte del acusado aparece en la furgoneta. Junto a estos indicios tenemos también otra prueba de carácter directo, que es la grabación de los vídeos que han sido visualizados en el acto de la vista oral, donde se observa a varios miembros, Mohamed, Younes y Youssef, confeccionando los explosivos mientras él es el que realiza la grabación. Además, en el domicilio, como carácter corroborador de esa participación que tiene respecto a la radicalización que había sufrido durante el tiempo que estuvo integrando la célula, se incautaron una serie de CDs con discursos sobre la yihad y alentando el martirio. Reitero, todos estos datos conforman un conjunto indiciario que, si seguimos un razonamiento deductivo lógico, nos da, entiendo, con la prueba contundente para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia, que el acusado era partícipe en la célula. Participación, reitero, que es desde el inicio de la formación o de la conformación de esa célula, cuando se encuentra en la fase de ideación de los atentados. El acusado en su descargo, aunque en este acto, a juicio de esta parte, hizo una declaración ciertamente confusa, pero si se valoran las declaraciones sumariales al amparo de lo previsto en el artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entiendo que esa colaboración que él aduce y que su letrada también ha explicitado en su escrito de defensa no es cierto. En la declaración sumarial, cuando el juez, el ilustrísimo señor juez instructor, le pregunta sobre esos vídeos, él dice que estaba drogado en ese momento, que le obligaron a hacer esos vídeos, y realmente su comportamiento, que se puede visualizar claramente, no solo en la grabación de los vídeos, sino en toda el íter cronológico de estos hechos, no nos da por probada esa colaboración y ese, por decirlo de alguna forma, que su actuación fuera una actuación forzada o inducida por el resto de los miembros de la célula. Él realmente sabe lo que hace, coparticipa y, consecuentemente, él es autor de los delitos por los cuales se ha conformado nuestro escrito de acusación. En esa declaración sumarial, prestada el 22 de agosto del 2017, que obra el folio 536 del tomo segundo de la pieza primera, él reconoce que le proponen fabricar explosivos, reconoce que iba a participar en los hechos y, a preguntas del Ministerio Público, le respondió que no se había hablado, nos parece relevante, de nada sobre lo que hacer hasta que no estuvieran listos los explosivos. Es decir, es una declaración que, a juicio de esta parte, acredita su propia participación en los hechos, pero que no es una declaración de la cual podamos extraer que ha habido una colaboración, porque el señor Hawley reconoce aquellas cosas que le pueden beneficiar, pero sin embargo se exonera y no reconoce aquellas cosas que le puede perjudicar. Para la apreciación de la atenuante de confesión o incluso de arrepentimiento se exigen una serie de requisitos que en este caso no se dan, como creo que ha quedado perfectamente acreditado. Por lo tanto, para terminar respecto de este acusado, el cúmulo de actuaciones y de conductas que realiza en este íter, a nuestro juicio, reitero, lo hacen autor de los delitos objeto de acusación. Forma parte de la célula y aceptó formar parte del plan criminal que desembocó con los atentados que se cometieron en Barcelona y en Cambrils. En segundo lugar, respecto de Drisu Kabir, hemos de reconocer que su participación no es tan intensa como la que pueda tener Mohamed Hawley, pero ello no implica que no formara parte de la célula y que desconociera los planes de la célula. Reitero, menos intensa, pero ello no implica que no participara. El mozo con carnet profesional 1395, el instructor del atestado, lo dijo claramente en este acto. Ukabir participa, pero no de manera tan directa. El acusado, en el ejercicio legítimo de su derecho de defensa, niega que formara parte de la célula, niega su estancia en Alcanar,
dice que no tenía mucha relación con el resto de los miembros de la célula, niega la búsqueda de maquinaria pesada. Sin embargo, luego en este acto matiza, dice que a lo mejor es posible que su tío se lo pidiera, niega saber el destino de la furgoneta, dice que era para una mudanza. Llama la atención, a juicio de esta acusación, que para hacer una mudanza se alquile una furgoneta durante 5 días, y en ese derecho legítimo a negar que tiene, pues niega incluso hasta las evidencias objetivas que obran las actuaciones. Llega a las conversaciones a través de Facebook que tiene con su hermano y que son claramente reveladoras de que conocía perfectamente todo lo que se estaba tramando en la célula terrorista. Esbozando también brevemente los indicios respecto de este acusado, decir que ya el testigo protegido A3 le reconoció como que había estado en la casa de Alcanar en el mes de julio de 2017, lo reconoció en este acto y lo reconoció en la declaración sumarial que obra el folio 7, PDF 395 de la pieza 1. El 12 de agosto tiene búsquedas en su teléfono de excavadoras y de maquinaria pesada, unos días antes de que se produzcan ya los atentados. El 13 de agosto, Hussein Abu Yaqub le llama, y le llama desde un teléfono conspirativo que, como nos han explicado los investigadores, solo eran utilizados por miembros de la célula. Desde esos teléfonos no tenían comunicaciones con terceros ajenos a la célula, sino servían para comunicar simplemente con las personas que formaban parte de esa célula. Las conversaciones que existen a las que me he referido entre Moussa y Driss en Facebook los días previos, no 3 meses o 4 meses antes, sino los días previos, son bastante reveladoras. Le pide que quiere verse con Mohamed y con Younes, 2 de los principales artífices de la célula, y consecuentemente, si los relacionamos con la inmediatez que había para la realización de los atentados, creo que esas conversaciones que tuvo estaban relacionadas con la realización de los atentados terroristas que finalmente se llevaron a cabo. Del mismo modo, el día 14 de agosto visualizó vídeos de discursos sobre el paraíso, sobre cómo afrontar la muerte. Reitero las conversaciones con su hermano cuando le muestra alguna reticencia y su hermano le dice que se ponga las pilas con la religión. Y luego tenemos otro acto también, a juicio de esta acusación, bastante relevante, que es el alquiler de la furgoneta el 16 de agosto, que es con la que se produce el atropello. Entiendo que es una ayuda relevante porque, como han manifestado las acusaciones anteriores, se intentó alquilar 2 furgonetas, pero solo se pudo alquilar 1. Consecuentemente, si no hubiera ido Driss, no se hubiera podido alquilar esa furgoneta. El 16 de agosto tiene una conversación también con su hermano, que nos parece sumamente relevante, donde Driss le muestra esa reticencia, pero textualmente dice: yo quiero hacer las cosas a mi manera y después seré yo quien se lo coma todo, lo cual creo que es bastante revelador de que realmente sabía y conocía cuáles eran los planes y la inmediación en la que iba a haber para la realización del atentado terrorista. Y las dudas que muestra no es sobre la realización de los hechos, sino sobre la forma en la que se quiere realizar esos hechos. Y de ahí que diga: después seré yo quien se lo coma todo. Por lo tanto, creo que queda perfectamente acreditado que no es que Driss Oukabir desista de la realización o de su participación o coparticipación en los hechos, sino que muestra algún tipo de reticencia sobre la forma de hacerlo. Y yo creo que venía referido al alquiler de la furgoneta y a la exposición que la firma de ese contrato le iba a suponer a él. Consecuentemente, por eso su hermano le dice que el contrato está triturado, se intenta cambiar la titularidad del contrato, pero con la finalidad de que no apareciera rastro físico documental que le pudiera vincular con ese alquiler de la furgoneta, porque él sabía y conocía perfectamente cuál era el destino que se le iba a dar a la furgoneta.
Aparte de todo este conjunto indiciario, al folio 11.366 consta un oficio sobre los indicios tecnológicos del acusado y como elemento de corroboración aparecen vídeos, visualización de vídeos de YouTube sobre ejecuciones, sobre Estado Islámico, vídeos sobre la justificación de acciones violentas. En el ordenador hallado en el domicilio de Pla Ginebret aparecen 700 imágenes de martillos, de machetes, de hachas, imágenes que estaban el 5 de junio del 2017 en relación y en conexión espaciotemporal cercana a la fecha de los hechos. En mayo también tiene 29 visualizaciones de Estado Islámico, búsquedas el 14 de agosto sobre discursos acerca del paraíso, cuando faltaban pocos días para la realización de los atentados, y luego otro dato relevante es que el día 14 y el día 17 realiza instalaciones y desinstalaciones del WhatsApp, lo cual, a juicio de esta parte, lo que acredita es que el acusado trataba de ocultar y de borrar todas las comunicaciones que había realizado en estos días previos a la realización de los hechos y que lógicamente deberían ser bastante comprometedoras. De ahí que realice esta conducta. Por tanto, y respecto a Edris, para terminar, entiendo que ese conjunto de indicios también justifica y acredita la participación en los hechos del mismo. Respecto de Said Beniaza, pues creo que ha quedado perfectamente acreditado porque él también lo reconoció en su declaración sumarial, que dejó la furgoneta y su número de identificación de extranjero el día 12 de julio a 2 miembros de la célula para el transporte de los explosivos hasta Alcanar. Es importante señalar que estas personas a las cuales se les deja la furgoneta, en los días previos se habían intentado obtener furgonetas para poder ir a comprar esos precursores y que varias personas, creo que con toda la lógica del mundo, se habían negado a entregarle la furgoneta. Consecuentemente, su actuación también es relevante. Es relevante también que una vez que él tiene conocimiento de la realización de los hechos, de los atentados, porque él sigue a través de su teléfono móvil las noticias donde aparecen y donde aparecen las fotografías de los autores, uno de ellos, la persona que le solicita la furgoneta, otro, el que resultó lesionado en Alcanar, no va a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a comunicar esta circunstancia, lo cual también, a juicio de esta parte, nos permite inferir, siguiendo un criterio lógico y conforme a las reglas de la experiencia, que él sabía o podía sospechar que la utilización de esa furgoneta era para un fin ilícito. La línea de defensa, lógicamente, es decir que desconoce lo que iban a trasladar dentro de esa furgoneta. Sin embargo, a juicio de esta acusación, ello no les culpa. No les culpa por diversas razones. En primer lugar, porque la furgoneta la utilizaba para transportar productos alimenticios y, lógicamente, la razón o la justificación que le dan para dejar la furgoneta es que se va a transportar productos químicos de limpieza. Mal se compadece que se deje una furgoneta donde se transporta y traslada productos alimenticios para trasladar productos de limpieza. Pero aunque a efectos teóricos y como mera hipótesis de trabajo y a efectos meramente dialécticos, aunque se admitiera que desconocía esa circunstancia, lo cierto es que él hace una grave dejación de su deber de diligencia y, como ya se ha apuntado aquí por otras acusaciones, prefiere ignorar de manera deliberada la más que probable posibilidad de que la furgoneta fuera para unos fines ilícitos. No tiene sentido que, aparte de dejar su furgoneta, deje su documento de identidad. Es evidente y claro que la utilización que se pretendía dar a esa furgoneta era para un fin absolutamente ilícito. Consecuentemente, conforme a esta teoría de la ignorancia deliberada o incluso a la de la indiferencia a la que hizo referencia el Ministerio Público en su informe, quien no quiere saber aquello que puede y debe conocer
y trata de beneficiarse de esa situación, en caso de ser descubierto, no puede alegar una ignorancia y debe responder de las consecuencias de su ilícito actuar. Y ello se enmarca en el delito de colaboración al que brevísimamente me referiré posteriormente. Bien, pues estos son los indicios que a juicio de esta acusación, junto con otros, reitero, que han sido expuestos, pero en aras a no ser exhaustivo, porque han sido explicitados de manera brillante por el resto de mis compañeros, estos son los indicios que han aflorado en el acto del plenario y que permite a la sala, a juicio de esta acusación, fundamentar una sentencia condenatoria contra los tres acusados. Y finalizo haciendo una mención a la calificación jurídica. Parte de la calificación jurídica que realiza esta asociación en su escrito de acusación es coincidente con la del Ministerio Fiscal. El delito de integración, el delito de tenencia de explosivos y el delito de colaboración con Said Beniaza. Simplemente voy a hacer un breve esbozo respecto al delito de colaboración de Said en un aspecto muy concreto y respecto a los delitos de estragos terroristas referidos a la explosión que ocurrió en la Casa de Alcanar y a los asesinatos terroristas que ocurrieron, desgraciadamente, en las Ramblas y en Cambril. Respecto a la colaboración, creo que alguna acusación apuntó a la posibilidad de que fuera un delito de integración porque había dejado la furgoneta y, haciendo un símil con el alquiler de la furgoneta que hizo Driss Oukabir, pues si a uno se le acusa de integración porque deja la furgoneta, al otro también. A nuestro juicio es un delito de colaboración porque la aportación que hace Said Beniaza es una aportación puntual, es una aportación episódica y, como la sala conoce perfectamente, la diferencia entre el delito de colaboración y el delito de integración es efectivamente eso. Cuando hay una vocación de permanencia, cuando tiene carácter estable, de indefinición en el tiempo, es el delito de integración, y cuando es una actuación meramente puntual, como he dicho, es colaboración. Por eso, a nuestro juicio, es la conducta que realiza Said Beniaza es un delito de colaboración. La defensa, en su escrito de conclusiones provisionales, pues estamos en sumario, alternativamente a la libre solución, postula la aplicación del delito de colaboración, pero de manera imprudente, conforme al artículo 577.3. Efectivamente, cabe la colaboración por imprudencia, porque tras la reforma operada por la Ley 2015 de Código Penal, Ley Orgánica 2015 de Código Penal en materia de terrorismo, se introdujo la posibilidad, que antes no existía, de poder condenar por el delito de colaboración de manera imprudente. Sin embargo, conforme a lo que hemos manifestado anteriormente, no es o no cabe incardinar la conducta de Said Beniaza en esa colaboración imprudente. Esa teoría de ignorancia deliberada que hemos expuesto anteriormente y demás hace que no tenga cobijo el carácter imprudente, porque el acusado, cuanto menos, si no conocía, debía representarse la posibilidad de que la furgoneta tuviera una finalidad absolutamente ilícita. Y eso excede de los límites de la imprudencia. Consecuentemente, debe ser condenado por el delito de colaboración en organización terrorista. En segundo lugar, respecto de los estragos ocurridos en la Casa de Alcanar, a nuestro juicio ha habido divergencias en las acusaciones. Unos entienden que son imprudentes. La sala valorará y tomará la decisión que estime oportuna. A nuestro juicio son estragos consumados, y para ello hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencia de 17 de julio del 2012, auto del Tribunal Supremo 30 de enero del 2014, muchísima jurisprudencia, es unívoca, es inveterada y es clara y cristalina al respecto. Estas resoluciones nos dicen que el delito se viene interpretando como delito de peligro concreto, pero no es necesario que el peligro amenace a personas individuales, y recuerda que el dolo debe comprender tanto la causación de la destrucción como que con ella se produzca un peligro para la vida, bastando el dolo eventual. A nuestro juicio, el hecho de almacenar en una vivienda, sin las mínimas condiciones de seguridad, una gran cantidad de explosivos, que lo hacen unas personas que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre la materia,
que han aprendido unos meses antes a través de tutoriales en Internet, así aparece la primera búsqueda del imán Abdelbaki El Sati, cómo confeccionar explosivos para principiantes o desde cero, esa circunstancia, la nula capacitación, reitero, para poder conservarlos y para poder tenerlos en unas condiciones mínimas de seguridad, hacen que el acusado o los acusados tuvieran que representarse la posibilidad clara, como luego ocurrió, de que pudieran explotar. Y consecuentemente existe un dolo eventual claro que justifica, a juicio de esta acusación, sin perjuicio de la mejor opinión que pueda tener la sala, que el delito de estragos terroristas debe ser condenado por el delito de estragos terroristas, no de manera imprudente. Y finalizo respecto a los delitos de asesinato. Esta acusación formuló en su escrito de conclusiones, entendía que los hechos eran constitutivos de 15 delitos de asesinato terrorista y 150 asesinatos en grado de tentativa. A nuestro juicio, creo que ha dicho un breve esbozo, si me permite el tribunal, existe un acuerdo de voluntades y un condominio funcional del hecho de todos, de los dos acusados que están aquí y del resto que falleció. Y, consecuentemente, ese condominio funcional del hecho hace que todos deban de responder. Hay una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la apuntó ayer la acusación número 16, que es la sentencia 612-2020, 16 de noviembre, del Tribunal Supremo, que lo que nos viene a decir, brevísimamente, si me permite el tribunal, es que dice que cualquier actividad previa que objetivamente facilite la actuación criminal, si es realizada con la finalidad de contribuir al resultado buscado, es susceptible de merecer el reproche penal que el Código asigna a quienes colaboran de cualquier forma, ya sea necesaria o no. Dice que no responde únicamente el autor material, sino también quienes cooperan conscientemente con su acción, aunque su conducta concreta, idealmente desconectada de la actuación criminal a la que solo puede ser adosada por la confluencia de finalidades, carezca por sí de relieve típico. Por lo tanto, creo que lo relevante es determinar si los acusados, cuando realizan estas conductas que hemos explicitado anteriormente, tanto Driss como Hawley, conocían y sabían cuál era la finalidad de esas conductas que están realizando. Y todas esas conductas creo que llevan una misma dirección, y es que estaban todas vinculadas a realizar los atentados terroristas que se iban a realizar en fecha muy próxima a la explosión de Alcanar y que supuso una aportación para el éxito final de la acción que al final se realizó. Como la sala sabe, hay jurisprudencia sobre la coautoría en el Tribunal Supremo. Si me permite, muy breve, el Tribunal Supremo dice que cada coautor, sobre la base de un acuerdo previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta en la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás autores. Dice que entre los coautores se produce un vínculo de solidaridad que conlleva la imputación recíproca de las distintas contribuciones parciales. Esto es, cada coautor es responsable de la totalidad del suceso y no solo de la parte que asume en la ejecución de ese plan. Y termina diciendo que cuando uno de los coautores se excede por su cuenta del plan acordado, efectivamente, en ese caso, ese exceso no puede imputarse. Pero dice que sí responderán los coautores de las desviaciones de uno de ellos que fueran previsibles y asumidas por los restantes, de suerte que en la conducta de estos concurran los elementos propios del dolo eventual. En este caso, salvo para una cuestión muy concreta a la que me referiré ya para finalizar, no hay exceso en la actuación de Younes Aboukabi. Todo lo más, una actuación que pudiera ser que no fuera la inicialmente planeada, aunque eso, a juicio de esta acusación, tampoco ha quedado claro. Pero lo que es evidente es que la decisión de la célula era la de cometer un atentado para causar víctimas mortales. Y eso finalmente se realizó. Y eso es lo que esta acusación quiere llevar al ánimo de la sala
cuando tenga que formar su convicción sobre la calificación jurídica de los hechos. La célula tenía como misión causar un atentado en el cual murieran el mayor número de personas. Y eso, reitero, se cometió. Driss alquila la furgoneta y sabe que se alquila para cometer un atentado. Hawley confecciona explosivos. Financia la actividad de la célula para poder adquirir explosivos. El pasaporte de él se encuentra en la furgoneta. Consecuentemente, como he dicho, no hay un exceso, salvo en una sola cuestión que brevísimamente me voy a referir. El exceso, a juicio de esta acusación, sin perjuicio de que otras acusaciones no lo vean así, pero respetuosamente discrepo, el único exceso es en el asesinato de Pau, el señor del Ford Focus. Ahí, esta acusación no lo ha incluido en el delito, entre los delitos de asesinato terrorista, porque sí entiende que efectivamente ahí hay un exceso. Eso forma parte no de la ideación del plan criminal, sino con posterioridad a la realización del acto delictivo, con posterioridad a que las Ramblas arrolle y cause una serie de personas fallecidas en la huida, sustrae un vehículo y da muerte o asesina, desgraciadamente, a su conductor. Eso es lo que, a juicio de esta acusación, podría ser exclusivamente un exceso y por eso no se le acusa a estas dos personas. Pero lo que está claro es que del resto son perfectamente conocedores, formaban parte de ese plan criminal y deben de responder de esos hechos. Plan criminal que, a juicio de esta acusación, si me permite, tampoco estaba perfectamente delimitado. Hay búsquedas en Internet de lugares absolutamente diversos. Es más, el 13 de agosto, 4 días antes de que ocurran los hechos, hay búsquedas de objetivos en festivales en Valencia. Es decir, esto nos da una idea de que la célula no era muy profesional y nos da una idea de que 4 días antes no estaban claros, porque se estaban buscando otros objetivos, cuál era el objetivo que finalmente se iba a realizar. Es más, Hawley lo dice en su declaración sumarial: hasta que no estuvieran los explosivos preparados no se iba a determinar. Con lo cual no se puede descartar, y es muy posible, que las Ramblas fuera objeto de ese ataque, como finalmente ocurrió. Pero lo relevante a nuestro juicio es que todos forman parte, todos tenían un condominio funcional del hecho y todos deben de responder. Y ya finalizo, ilustrísimos señores, haciendo una brevísima referencia a la circunstancia atenuante que postuló la defensa de Said Beniaza en su escrito de conclusiones respecto a las dilaciones indebidas. Como sabe la Sala, la dilación debe ser extraordinaria y tiene que guardar relación con la complejidad de la causa. Aquí la dilación no puede entenderse que es extraordinaria. No puede entenderse porque han pasado 3 años y medio aproximadamente desde que ocurrieron los hechos, pero hay algún dato relevante. Es decir, no podemos contar desde que se inicia el procedimiento o sin cual las diligencias previas el mismo día del atentado hasta el día de la iniciación de la vista oral. Hubo un año en la cual la actuación estuvo secreta. Conforme al artículo 302 de la Ley de Juicio Criminal, se realizaron multitud de investigaciones, multitud de comisiones rogatorias y ahí ninguna de las partes personadas tuvimos acceso al procedimiento. Con lo cual se abrió en el mes de agosto del 2018 y se ha iniciado el juicio en el mes de noviembre del año 2020. Por lo tanto, no entiendo que haya un lapso temporal de la suficiente entidad como para poder entender que es una dilación extraordinaria, y prueba de ello también es que este juicio llevamos casi 3 meses de vista oral, hay multitud de partes personadas y han comparecido multitud de testigos y peritos. Consecuentemente, la dilación no es extraordinaria. Y tampoco se concretan las fechas de paralización por parte del letrado de la defensa, pero no lo hace no porque sea una omisión, sino no lo pone porque realmente es que no ha habido. Es decir, en el íter procesal de la totalidad de la causa no encontramos ningún periodo de paralización, porque ha habido una actividad instructora incesante durante la fase de secreto de actuaciones y posteriormente. Por todo ello, entiendo que no es de aplicación esta atenuante
y por todo ello es por lo que solicito se dicte una sentencia condenatoria para los acusados de conformidad a nuestro escrito de acusación. Nada más y gracias por su atención. Por afectar